Muy bien. Bueno, vamos a charlar, seguramente va a ser muy interesante esto, con el profesor y licenciado en Historia, Marcos Enchós. Profesor, licenciado, un gusto, ¿eh? Buenos días también, y agradecer la invitación que nos da la posibilidad de seguir charlando un poquito sobre el tema de los inmigrantes, pero recordarles también que en estas fechas no solo recordamos a los inmigrantes europeos o asiáticos, porque normalmente se vincula esto a un periodo histórico muy marcado, pero en estos nuevos tiempos hay inmigraciones desde otros sectores, desde Latinoamérica, los países de alrededor, de África, y la cuestión inmigrante como una cuestión de política sigue y es vigente hasta el día de hoy. La llamada problemática migratoria es algo totalmente actual, aunque por lo general para esta fecha buscamos recordar el tiempo histórico, ¿no? Y a su vez en estos días también se conmemoran otras cuestiones, en esto de las efemérides, que tiene que ver con el recordatorio a los pueblos originarios de Entre Ríos y a la mujer originaria de Entre Ríos. Son fechas muy coincidentes porque justamente en esta coincidencia lo que se busca es debatir un poco estos aspectos que también están muy cruzados a veces por las cuestiones ideológicas y las posiciones en las que los historiadores y todos los cientistas sociales muchas veces se plantan cuando quieren escribir, debatir o analizar estas cuestiones. Marcos, ¿cómo fue en nuestra región? Para contarnos brevemente, ¿no? Porque obviamente esto creo que es algo muy extenso, no puedo resumir en una nota todo lo que fue el proceso inmigratorio. Pero ¿cómo fue aquí en Gualeguaychú? ¿Quiénes fueron los primeros que se conoce que llegaron aquí, que habitaron Gualeguaychú y zona? Lo bueno que tiene Gualeguaychú, que hay mucha gente gustosa de la historia local y que durante muchos años le está aportando impresionantes trabajos de investigación o inclusive de trabajos de lo que tiene que ver con las fotografías familiares. Digamos, esto es lo bueno que tiene Gualeguaychú, que nos permite poder conocer, digamos que bastante bien, estas cuestiones históricas. A ver, lo primero que voy a aclarar es algunas cuestiones que aparecen en los libros de historia cuando hablan de inmigrantes en el proceso de colonización. Y no tiene nada que ver una cosa con otra, pero bueno, eso suele aparecer y genera confusión. Ahora, si lo miramos a la inmigración como los grupos de familia o en forma individuales, o bien organizados desde el Estado para atraer a esos grupos de familia con determinados fines específicos, como fue el caso de las colonias agrícolas, por ejemplo, tenemos que decir que es gente que está viniendo por propia voluntad, aunque con decisiones quizás muy dolorosas en sus lugares de origen, por falta de trabajo, problemas religiosos, políticos, persecuciones de distintas índoles. ¿Me explico? Es voluntario, pero a su vez basado en cuestiones quizás muy complejas y dolorosas en su lugar de origen. ¿A dónde lo podemos ubicar? Quizás a los primeros de Gualeguaychú. Yo me atrevería a decir hacia 1830. Claro, nosotros estamos más acostumbrados a mirar la historiografía a nivel nacional y esto se representa como en 1870, 1880, la gran inmigración, la que bajan de a miles en los barcos, las clásicas imágenes, el hotel de inmigrantes. Bien, pero nosotros al menos aquí en Gualeguaychú podemos decir 1830, ya podemos visualizar los primeros... ¿Cómo llegaron y de dónde? Claro, ¿de dónde llegaron? Ahí hay un detalle, Carmelo, que lo podemos saber bien en una declaración que el general Urquiza le pide a los vecinos de Gualeguaychú cuando Giuseppe Garibaldi produce la invasión. Claro. Urquiza dice a los vecinos de Gualeguaychú: gente, arrímense, hagan las declaraciones de qué es lo que ustedes consideran que se les robó. Ahí aparecen las cosas, joyas, en fin, diferentes cosas. Aparecen los nombres y de dónde son. Claro, uno dice, por ejemplo, che, ¿había italianos en aquella época? No, no había italianos. ¿Por qué? Porque Italia es un país que se conforma de 1870 en adelante. Entonces todos los que vinieron anteriormente lo vamos a localizar con los lugares de sus regiones. Van a ser del Véneto, por ejemplo, van a ser del Piemonte, o van a ser calabreses o sicilianos. ¿Se entiende? Sí, no estaba conformada Italia como país. Hasta con los mismos españoles, porque España, como lo entendemos hoy ya como ese Reino Unido, todavía está en muchos conflictos en esas décadas y también los vemos localizados por regiones. Pero si lo tuviéramos que tomar a nombres de hoy, diríamos que hay italianos, que hay españoles, que hay franceses y que el ingreso de otras colectividades se dan décadas más adelante, sobre todo, por ejemplo, la de los alemanes de Rusia, más conocido como alemanes del Volga,
o judíos de Rusia, o también llamados judíos del Volga, se van dando en otros tiempos posteriores, ya más cercanos al fines del siglo XIX. Yo le veía un pantallazo de lo que yo vivía y cuando vivía de muy chico en Parera. El ferrocarril fue el impulsor también de muchas familias. Por ejemplo, ahí muy cerca de Parera está Colonia Italiana. Correcto. Eran pequeñas parcelas de productores italianos generalmente, y que prácticamente hubo un éxodo allá, no sé, por los 60, 70, no sé, usted lo sabrá, que éxodo hacia las ciudades. Y estoy hablando no hace muchos años. Sí, es así. El caso de Colonia Italiana se forma a través de una colonia agrícola privada que es la de la familia Morán en la zona de Alarcón y Cuchilla Redonda. Cuando la familia Morán, que viene de ser dueñas de miles de hectáreas desde la época colonial en el departamento Gualeguay y lo que nosotros llamamos los distritos Alarcón y Cuchilla Redonda acá en el departamento Gualeguaychú, ellos se instalan allí y van a traer italianos del norte, porque entre los llamados italianos del norte y los del sur hay muchas diferencias hasta el día de hoy. No es lo mismo el norte de Italia que el sur, no es lo mismo la Calabria, la Sicilia que el Véneto, y esto perdura hasta el día de hoy. Bueno, ellos traen gente del norte, se entendía, identidades religiosas, familias numerosas, los estandartes del trabajo, de la oración, de la constitución familiar, digamos, se jugaba con estas cuestiones valorativas también. Y ellos van a entregar en arriendo campos de ellos en esa zona. Hay un momento dado que los Morán redefinen sus estrategias por cuestiones de sucesión familiar y le dan la posibilidad de comprar a esos integrantes, a esos colonos que ya estaban allí, parte de otro campo que tenían donde se formó Colonia Italiana. O sea que esos italianos primeramente vinieron a la zona de Alarcón y Cuchilla Redonda. Eran inmigrantes directos. Y esta experiencia que vos estás diciendo ocurre sobre todo de finales de 1960 en el gobierno de Onganía, en donde hay muchos cambios de legislación, principalmente porque cambia el modelo económico hacia donde se quería la producción agrícola y ganadera. Se buscó insistentemente que no existiera lo que ellos consideraban el minifundio, es decir, campos de 40, 50 hectáreas, que lo que 30, había en su... como que no lo querían porque entendían que era más grande el problema de asistirlo con políticas específicas a esos sectores que apoyar a los grandes. Entonces, esas familias, problemas con la sucesión en los hijos, imposibles inclusive hasta para la familia pagar esos trámites de escribanía, se decidía vender o se entregaba en arriendo, y vemos en la década del 70 la llegada de grandes estancieros y de contratistas, como después le vamos a llamar los pool de siembra, a trabajar estos campos. Así que la cuestión inmigratoria tiene, de acuerdo a qué momento histórico, de acuerdo a qué colectividad pertenezca, características que le son casi únicas. Y la política. Obviamente, porque no es lo mismo estas familias que yo le nombré, que vinieron de motus propio, con problemas muy puntuales en sus lugares de origen, a pensar las inmigraciones que generó, por ejemplo, el general Urquiza, bajo su presidencia y aún antes siendo gobernador en Entre Ríos, en donde se articulaba todo desde la propaganda que se hacía con distintas casas de embarques allá en Europa, hasta facilitar quizás en préstamo el pasaje para los barcos o facilitarles inclusive hasta los plantines de los frutales cuando se armó Colonia San José. Y no es lo mismo plantearlo 20 años después en la gran inmigración, que vinieron todo tipo de familia de todos lados en situaciones ilegales y se ubicaron donde pudieron, entonces generaron otro tipo de problemas de salud, por ejemplo, cólera, epidemias como la peste amarilla o problemas habitacionales. Entonces lo más clásico en Buenos Aires, que es ver el conventillo. El conventillo, y esto, donde nucleaba a todos. Vos ahí, fíjate, ¿no? Sí. fíjate una cosa, Colón es una de las ciudades más afectadas, el 30% de la población muere, se hacen fosas comunes. Los periódicos de la época, el municipio, ¿qué es lo que está planteando? Por favor, ¿quién se anota para ser enterrador? Porque el enterrador seguramente iba a fallecer también, ¿no es cierto? Gualeguaychú pudo resistirlo, estaba organizado de otra manera y no se sintió tanto. Entonces, cada vez que hablamos de inmigración, yo siempre digo, debemos sacarlo un poquito de esa mirada romántica, porque atrás de todo eso hay muchas conflictividades y también mucho dolor,
porque hay que pensar que se deja un territorio y gente que llegaba y no se sabía a dónde llegaba, o en el caso de Urquiza, que firmaban un papel, un contrato y decían, no, usted sale de tal pueblo pero va a llegar a tal lugar. Entonces el Estado argentino ha tenido por breves periodos algunas políticas específicas para los inmigrantes, pero en general, diría hasta el día de hoy, adolece de tener políticas claras en esta temática. Pato, Marcos, sí, hoy estamos hablando fuera de cámara de las cuestiones que tienen que ver con las costumbres que por ahí han traído todos estos inmigrantes y que las hemos adoptado y por ahí no sabemos que tal cosa que hacemos o que comemos o tal danza que se baila es de un respectivo lugar. ¿Cómo pudo influir todas estas cuestiones de la vida de los inmigrantes? Como vos decís, venirse de tan lejos a un lugar que no conocían y bueno, ellos seguían desarrollando su vida con sus costumbres. ¿Cómo influyó esto en la conformación de nuestra ciudad y de nuestra provincia también? Sin duda que nuestra cultura es una cultura mestizada, ¿no? Tanto con pueblos originarios, porque uno diría, che, ¿sabés hablar en guaraní? Y lo primero que nos va a salir es decir no. Sin embargo, en nuestro vocabulario tenemos un montón de palabras en guaraní. Claro. Olvídate. Ahora, cuando vos te la dicen, ahí te das cuenta, upa, no sabía que manejaba palabras, ¿se entiende? Lo mismo pasa con otras cuestiones. Hoy pensar, por ejemplo, un acordeón a piano, pensar en un bandoneón, vos pensás en una chacarera y si no está el violín, algo le falta a esa chacarera. Y vos decís, pero el violín no es originario. Claro. Vos te pensás un chamamé sin un bandoneón, che, algo le falta a este chamamé, ¿tá? Y son instrumentos europeos, Claro. ¿se entiende? Y lo mismo en nuestros platos cotidianos que podemos servir en nuestras mesas, que van llegando y no sabemos nada, o, por ejemplo, las malas costumbres, pero que las aceptamos perfectamente, que son las fiestas, con comidas muy calóricas pensadas para el invierno europeo, asiático, pero nosotros las aceptamos perfectamente, con mucho sin gusto, cuestionamiento. Totalmente. Así que sí, estas cosas existen y existen cuestiones inclusive que no han sido fáciles a veces para el Estado resolver, como fue el caso de los alemanes del Volga o de los judíos, en donde ellos siguieron, por ejemplo, durante muchas décadas como unas comunidades más cerradas, en donde les costó más vincularse a otros grupos, insertarse, porque continuaban con sus idiomas, no daban la posibilidad de que quizás un hijo se casara con una criolla o al revés, y esto generaba muchos problemas familiares, hasta que principio de 1940, por ejemplo, desde el Estado provincial y luego avalado por el Estado nacional, se prohibió, por ejemplo, definitivamente la enseñanza en las escuelas públicas del idioma aishi, que es el judío, por ejemplo, o del idioma alemán, y que cada comunidad, si quería continuar, debía formarlo por fuera a cargo de ellos. O sea que estas conflictividades existieron inclusive a nivel político, que se vinculan sobre todo en la década del 30 y principio del 40 con el episodio de la Segunda Guerra Mundial, por eso mencioné estas dos comunidades muy específicas, que quizás fueron las que en principio demoraron un poco más en insertarse, no así tanto el italiano, mucho menos el español, pero cuando uno va a la literatura de la época, supongamos finales del 19, principio del 20, vemos que no hay una relación tan amistosa. El inmigrante, el gringo no lo quería, el criollo, porque decía que era un haragán. Está bien, ¿se entiende? Pero y hoy, el criollo le decía al otro que le venía a quitar el trabajo, así que estas cosas estaban dadas. Y existe también el día de hoy. Porque hoy más que nunca me parece inmigrante latinoamericano. Sí, absolutamente. Porque ¿qué te hace un buen inmigrante, un mal inmigrante? Porque también está estereotipada esta cuestión, ¿no? Sí, claro. Una cosa es cuando sos un español que te venís a vivir acá y otra cosa es cuando sos un boliviano, por ejemplo, o un paraguayo también, que está muy estigmatizado. ¿Qué te parece a vos, Marco? ¿Qué es lo que sucede con esto? ¿De buen o mal? Bueno, esto tiene que ver con una cuestión educativa muy marcada desde el periodo sarmientino, la escuela normal, normalizar determinados conceptos sobre los cuales se creó una idea de nacionalidad. Y esto tenía que ver con mirarnos de cuerpos rubios, de ojos celestes europeos venidos en barco. Cuando en realidad, por ejemplo, a esa altura ya había inmigrantes de otras nacionalidades. Uno ve los censos de la época, ya, el de 1869 o el que se hizo en el 14, vos ya ves que hay grupos inmigrantes, que ya hay bolivianos, que ya hay uruguayos. Gualeguaychú mismo, para finales del siglo XIX, conformó la Asociación de Argentinos y Uruguayos, final del siglo XIX, que es lo que hoy es el Centro
del círculo policial en Ajá. calle Luis de Palma, ese edificio tan hermoso Sí, pero sí. tan derruido. Sí. Ah, sí. Bueno, Muy la formó conocí. parte de esa colectividad, la Asociación de Argentinos y Uruguayos, pensado como salón de fiesta, de reunión social y de un teatro que iba a llegar hasta calle Rivadavia, que bueno, nunca se logró hacer y solo quedó lo que sería el casco principal de la sede social. Entonces, fíjate que esta cuestión de la estigmatización tiene que ver con una formación educativa, bajo una definición política en donde nos querían instalar esa idea y que ha perdurado porque durante 100 años hemos estudiado con estos libros. Entonces vos imaginate que Alberdi está diciendo, entre los llamados padres de la patria, Alberdi está diciendo, queremos gente industriosa, es decir, trabajadora, pero no de cualquier lugar, las queremos de acá y de acá. ¿Tá? Sarmiento dice lo mismo, lo único que él dice, más que priorizar la cuestión del trabajo, vamos a priorizar sobre la educación, pero te plantea lo mismo después en los autores que se impusieron a estudiar. Y esto tiene que ver con el ocultamiento y negación de pueblos originarios, ocultamiento, negación de los pueblos negros, ¿está? Porque también es eso, y la ausencia notable que recién ahora, en estos últimos años se está revalorizando, que es la presencia de la mujer en la historia. Claro Tal que sí. cual. Mujeres increíbles que deberían ser próceres, ¿tá? Por su accionar. A ver, te voy a dar un simple ejemplo de una historia regional. La tercer médica recibida de la primera promoción es de Concepción, Uruguay. Rato de apellido, una militante, una anarquista fantástica. Eran alguien que pocas, organizó- eran pocas las que se animaban a eso. Estamos hablando de que, ¿me explico? O sea, un liderazgo, y sin embargo los hombres de aquella época identificaban a la mujer como esposa y madre. Dentro de la también vida privada historia de Sí, sí, Marcos sí. fue escrita por hombres, ¿no? y la vida pública es la cuestión de los hombres. Claro. ¿Me explico? Entonces, Totalmente. lógicamente, nuestra historia es una historia que ha discriminado y aún sigue discriminando en lo que habitualmente llamamos la historia oficial. Marco, realmente Ay, nos no, gustaría quedamos con seguir ganas, no, charlando, yo quería ¿eh? seguir charlando, pero el programa se nos termina Se porque nos ya termina. estamos a 2 minutitos de finalizar. final. Marcos, te agradecemos tanto porque es un tema muy amplio para tratar de muchísimas aristas y la verdad que estábamos muy entusiasmados con tu visita y estábamos viendo a ver qué te íbamos a preguntar, porque hay muchas cosas que queremos saber Sí. y también, por supuesto, Nos de quedó alguna manera muchísimo, sí, por informar preguntar, a todos ¿no? los televidentes de Agenda Propia. Vale aclarar que cuando uno habla de inmigración, sí, se nos vienen las de los barcos, pero esto es un tema actual. Claro, Totalmente, sí. El sur, Tierra del Fuego, los llamados chilotes, Jujuy, Salta, los llamados bolitas. Sí, ¿Está? O sea, hay una fuerte carga discriminativa, total. pero a su vez una fuerte explotación laboral, por ejemplo, de muchas de estas comunidades, y que las vemos en nuestras ciudades en algunos obrajes. Claro. Sí, porque hay miles y miles de inmigrantes que se quedan ¿por qué? Porque tienen trabajo. Exacto. Sí, también están precarizados. Sí, totalmente. También. Cuando hay que decir una cosa hay que decir No, otra totalmente. también. No, Es no, así. pero ahí va eso también. Claro, apuntaba eso, ¿no? totalmente. Mano de obra barata. es Barato, así. ¿no? Lamentable. Bueno, ya estamos llegando Bueno. al final de nuestro programa. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado en el inicio de esta semana. Recuerden buscarnos y seguirnos en las redes. Estamos como Agenda Propia Quechú. Ahí van a poder revivir todas las notas y lindos momentos de este programa. También, por supuesto, pueden ver el programa entero si Claro, quieren. por Entran a supuesto. nuestras redes, nos siguen y allí desde allí pueden entrar a YouTube y ver los videos. Muy bien.